Queridas hermanas, en este sábado celebramos esta fiesta de las columnas de la Iglesia, los santos Simón y Judas. Los apóstoles son las columnas de la Iglesia, como nos recordaba la primera lectura, cuya piedra fundamental es Jesús. Mirar a los apóstoles es mirar a la Iglesia y también lo que se espera de nosotros, como decía el Salmo 18, ¿no? Que el eco de la voz del Señor tiene que ir por toda la tierra. Tenemos que anunciar. La palabra apóstol quiere decir enviado. Todos nosotros estamos enviados a través del bautismo y de nuestra vocación específica en este edificio cuyos cimientos son los apóstoles. El apóstol Simón viene llamado también cananeo o celote, según la lista que nos presentan los escritos del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles. Simón cananeo y celote es más o menos sinónimo, porque el verbo hebreo caná quiere decir celoso, ardiente. Ese verbo también se le aplica a Dios, que Dios es celoso de su pueblo. Se le aplica a Elías también, que era un profeta celoso, además de ardiente. Y por supuesto que tiene una connotación política, sería lo que nosotros llamamos nacionalismos. Eran aquellos, inclusive algunos estudiosos de la cultura del siglo I dicen que no había Molotov en ese momento, pero eran un poquito tirabombas los celotes. No nos dice claramente el Nuevo Testamento si viene por cananeo, del verbo caná, como les decía, o si viene directamente de la afiliación. Pero evidentemente que seguramente sí, porque vemos en el grupo que llama al Señor, del cual hoy tenemos la versión según San Mateo, ¿no? Dice que pasó toda la noche en oración y eligió a los 12. Y comenzó eligiendo a los 12 delante de sus discípulos, su ministerio público con el Sermón de la Montaña. Y si es cierto que este Simón era celote, que pertenecía a esta corriente política, estaba totalmente en las antípodas de lo que era Mateo, que era un recaudador de impuestos, que era todo lo contrario a un nacionalismo, sería entre comillas un vendepatria. ¿Esto por qué esto lo remarcan un montón de autores? El último que se lo leí fue a Benedicto XVI. Esto nos hace entender que en la Iglesia, y lo dice el Papa Francisco habitualmente, estamos llamados todos. Dios no se fija en las categorías sociales, Dios se fija en el llamado. Y vemos que conviven juntos, que hacen un cuerpo con los problemas que pueden tener todos, porque la unidad es Jesús. Entonces esto nos dice mucho a nosotros. Cuando somos llamados, cuando tenemos nuestras posiciones, tenemos nuestras, lamentablemente, sensibilidades, ¿en qué estamos afianzados? ¿Nos unimos en Jesús, en la comunidad, en la parroquia, en el trabajo, en casa? ¿O nos diversificamos en nuestra propia identidad y nuestra propia misión? Pero como dada por nosotros, no como recibida, porque el don de la predicación es dar lo que hemos recibido. Entonces, esta es la primera reflexión. Luego celebramos a San Judas que también Mateo, Marcos, Lucas en los Hechos y en el Evangelio lo mencionan como Judas, hijo de Santiago, o simplemente Tadeo. Y ahí Judas Tadeo. No se sabe bien de dónde viene la expresión Tadeo. Algunos piensan que del hebreo taldá, que quiere decir pecho, y por lo tanto alguien que era magnánimo, que era generoso, que era entregado. La tradición también después de Santa Brígida, sobre todo en los pueblos alemanes, europeos en general, pero del norte, y después también en América, lo tienen como un patrono muy importante para casos difíciles, San Judas Tadeo. Santa Brígida dice que Jesús le dijo en las revelaciones que cuando tenga algún tema difícil se lo encomiende a este Judas Tadeo, que la tradición lo pone siempre al lado de Simón y que tuvieron que enfrentar muchísimos problemas para hacer actual el mensaje de Jesús. De hecho, una de las cartas llamadas en el Nuevo Testamento católicas es de Judas y es muy, digámoslo así, con un lenguaje bastante fuerte.
Dicen los estudiosos que está dirigida a la primera herejía gnóstica, y habla de personas que a través de la fe justifican sus malos instintos, que a personas que a través de la fe, dice, embaucan y engañan a gente con alucinaciones. Es un lenguaje muy fuerte, muy polémico. Nosotros sabemos, y el concilio ha hecho una gran cosa en eso, avanzar en el diálogo, pero también es cierto, y por eso está en el Nuevo Testamento, que nosotros no tenemos que renunciar a nuestra fe, tenemos que quedarnos en la identidad de la fe, como nos muestra la Iglesia de todos los tiempos, nada más ni nada menos que con sus mártires. Siempre los apóstoles los celebramos de rojo, porque con la excepción, aunque es considerado tal, del evangelista Juan, que lo celebramos en la octava de Navidad, los demás apóstoles los celebramos de rojo porque ofrecieron su vida por Cristo. Vieron que San Judas Tadeo aparece con un hacha, pues la tradición dice que le cortaron la cabeza y al pobre Simón lo cortaron por la mitad. Estas muertes cruentas, pero que significan esta vida ofrecida por Cristo. Esta vida, vuelvo a decir lo mismo, si Jesucristo entregó su vida en la cruz, si sigue habiendo tantos mártires, recordemos lo que decía el Papa y el cardenal Parolin hace un par de semanas en el contexto del sínodo, hoy la primera minoría perseguida con violencia es el cristianismo. La fe vale la pena, si no, uno no tendría que dar la vida por Cristo. Y yo creo, modestamente, recordarlo hoy, que si por alguien tenemos que dar la vida es solamente por Cristo, por nada menos que Cristo y por Dios. Por eso, con la Reina de los Apóstoles, en este sábado queremos repasar nuestra vocación y misión en la Iglesia. Los 12 son signos de la Iglesia, cómo vivimos, si nos unimos en Cristo o si subrayamos nuestra diferencia, si somos capaces de convivir con el que piensa distinto, si somos capaces de convivir con el que traiciona, porque después de toda una noche en oración, Jesús elige a Judas Iscariote, que como dice la lista de Mateo, fue el que lo entregó. ¿Somos capaces nosotros de convivir en nuestro círculo pequeño con un Judas, como Jesús nos enseña y espera de nosotros? Por otro lado, mirando a Judas Tadeo, ¿somos capaces de vivir en la doctrina, de defender la doctrina? Porque es importante no perder la identidad cristiana, porque si no, ¿qué estamos entregando? Pidamos al Señor la gracia de ese equilibrio, junto con el diálogo, porque acá no se trata de suprimir a nadie, con el diálogo y la llamada de todos. ¿Para qué? Para que todos nos unamos y nos identifiquemos con Jesús. Que la Reina de los Apóstoles, María Santísima, interceda en este sentido por toda la Iglesia y también interceda por las necesidades y las intenciones que guardamos en nuestro corazón.